Mira, esta pregunta o comentario que hace Centro Sigue es una pregunta muy típica, sobre todo cuando yo daba clase en el colegio, los adolescentes es algo que les hace cuestionar muchas cosas, ¿no? Vamos a leerlo y lo comentamos. Una pregunta: si Dios es perfecto y puro amor, esto quiere decir que no puede ser otra cosa. ¿Cómo puede ser vengativo, celoso, tener ira y castigar? Vamos a ver. Yo creo, hermano, que aquí has hecho una ensalada de cosas que no tienen por qué estar en el mismo nivel ni en la misma importancia y situación, ¿no? Y esto creo que conviene decirlo. No es lo mismo ser vengativo que ser celoso, no es lo mismo tener ira que castigar, es decir, son cosas bien distintas, ¿no? La ira efectivamente es algo que Dios no tiene, porque no puede tenerlo. Ira es un pecado capital que significa que se apodera de uno la violencia de tal manera que no puede controlarla. Y Dios sí puede controlar su violencia, porque tampoco la violencia en sí misma a veces es negativa. Es que a veces hay términos que les hemos dotado ya de una carga, de una semiótica, un significado negativo, y no lo tiene, como la palabra castigo, por ejemplo. Los castigos a veces son necesarios para entender que una cosa está bien y una cosa está mal. Hay castigos cuando tú estás educando a tus hijos, y si tus hijos hacen algo que está mal hecho, tiene unas consecuencias. Lo que no es educativo ni pedagógico es que da igual que haga lo que haga, bueno o malo, no tiene consecuencias. Legalmente, cuando uno es adulto, si comete un delito, tiene unas consecuencias, es decir, un castigo legal, penal, y tienes que pagar por lo que has hecho. ¿Por qué? Porque el castigo puede ser pedagógico. Otra cosa es que castigues a alguien por placer o de manera injusta o inmerecida. Del mismo modo, en Dios no puede haber venganza. La venganza es lo contrario del perdón. La venganza quiere decir la satisfacción que yo tomo en el agravio que he recibido, es decir, según nos dice el diccionario, ¿no? En vengarme porque tú me has ofendido, pues ahora te vas a enterar, ¿no? Cuando Dios corrige, no lo hace vengativamente. Y el ser celoso de algo no es necesariamente negativo. Confundimos a veces una celosía enfermiza con una celosía sana. Celoso de lo que es tuyo no es malo. Celoso en el sentido de cuidadoso, de querer proteger lo tuyo, de querer que nadie te lastime o lastime a lo que amas, no es malo. Como digo, a veces le cargamos de unos significados peyorativos a cosas que en sí mismas, depende del contexto y la situación, no tienen por qué serlo. Dicho esto, hemos de saber leer la Biblia y hemos de comprender que la palabra de Dios se manifiesta en la palabra de hombres concretos, de una historia, de una época, de unas limitaciones propias de su época y de su personalidad. Por eso, la Iglesia Católica, en un documento maravilloso que escribió en Concilio Vaticano II, que es Dei Verbum, que significa la palabra de Dios, nos dice esto, que puede ser muy ilustrativo. Cuando está hablando del Antiguo Testamento, nos dice así: estos libros, aunque contengan algunas cosas imperfectas y adaptadas a los tiempos, demuestran, sin embargo, la verdadera pedagogía de Dios y han de tomarse como tal. Esto es importante, mucho, porque está reconociendo la Iglesia que en los textos del Antiguo Testamento puede haber algo imperfecto. Me explico. Y aquí los sola escrituras se estiran de los pelos cuando decimos esto, pero es una realidad. Hasta los propios judíos hoy te lo dirían. Hay que hacer una buena exégesis del Antiguo Testamento y entender que lo que narran los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento es la experiencia de Dios que tuvo un pueblo. Es la manera en la que el pueblo también interpreta los acontecimientos. Es la manera en la que el pueblo de Dios cree que Dios le está manifestando y diciendo que tiene que actuar de una manera o de otra. Por eso, por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento hay una batalla entre dos pueblos, pues lo que el pueblo de Israel interpreta es que Dios está con ellos y que Dios quiere de alguna manera que elimine al otro pueblo contrincante. Pero esa es la lectura que hace el pueblo de Israel de su realidad. Es una lectura teocéntrica.
dicho así, si me permitís, es como que el actor principal de toda la trama del Antiguo Testamento siempre es Dios. Y por lo tanto, todo lo que vive el pueblo de Dios lo vive porque es Dios quien lo actúa. Así, cuando uno va al libro del Levítico y ve que en las leyes, quien incumpla esas leyes morirá sin remedio y a veces de manera o apedreado o quemado o no sé qué, dices, ¿realmente Dios quiere eso? A ese tipo de cosas es a lo que nos referimos con la Dei Verbum 15 cuando dice que hay algunos elementos imperfectos, que son frutos de la interpretación que hace el pueblo en ese momento histórico y particular de su vida. Pero hay un hilo conductor desde el inicio hasta el final de la Escritura donde se revela quién es Dios en plenitud. Y el Dios que se revela desde el inicio hasta el final es un Dios compasivo y misericordioso. Es un Dios que ante, por ejemplo, el pecado de Adán y Eva, tiene misericordia de ellos. Ante el pecado de Caín, que mata a Abel, tiene misericordia también de Caín. Ante el pecado del pueblo de Israel, que continuamente le está siendo infiel con otros dioses de otros pueblos, Dios sigue permaneciendo fiel y sigue llamándole con amor a que vuelva a él. Y así toda la revelación del Antiguo Testamento, que no es perfecta en el sentido que la perfección llega con la revelación dada en Jesucristo, porque si el Antiguo Testamento ya fuera perfecto, sería innecesario el Nuevo Testamento. Sin embargo, la Escritura dice que en el Nuevo Testamento Jesucristo lleva a plenitud la revelación empezada, iniciada con el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la perfección la da Jesucristo. Y ahí podemos observar cómo en el Nuevo Testamento claramente los evangelios nos muestran a un Dios compasivo y misericordioso y que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva.